Con el cordial saludo de siempre, mucho me complace estar de nuevo con ustedes en este espacio de crónica que se le va a dedicar a un importante y venezolanísimo personaje que se los voy a mostrar en una foto de 1940, cuando ya este río Caribero había pasado 15 años en La Guaira, a esta Guaira, ¿ves?, a donde él llegó en 1925, echó raíces y ha hecho una gran labor desde todo punto de vista. Y hoy en día es nada menos que el primer presidente de la Junta Administradora del municipio de La Guaira, don Carlos González, a quien le doy desde este mismo momento la palabra. Tocayo, vamos a hablar largo y tendido de todas esas trabajos, labores, hazañas que usted ha desarrollado en el Distrito Federal y especialmente en ese puerto tan extraordinario que es La Guaira. Bueno, efectivamente yo llegué en 1925 a La Guaira, me trajo un tío, de apellido, el nombre Francisco Gómez Guada, ¿no? ¿En qué viajaron de Río Caribe a La Guaira? En una goleta. Era lo normal en la época. Lo normal en esa época era goleta. Después mi tío se fue para Colombia en un buque que fue en Mérida, que era americano, y después él hizo una negociación con un señor Lampecro. Ah, Lampecro. Lampecro. Ese señor tuvo qué casualidad. Sí. Fue socio de mi abuelo Pedro Julián mismo. Sí, ellos tenían y también tenían otro buque que se llamaba Versolí. Ahora, pero te interrumpo sí, para hacer una pregunta, porque la juventud especialmente que ve estos programas, ese viaje de Río Caribe a La Guaira en goleta, en tiempos normales, con buena mar, ¿cuánto tiempo se hacía? Eso más o menos era 2 días. ¿A 2 días? Sí, más o menos. ¿Qué escalas hacían? La escala fue allá en Juan Griego, La Guaira. Ah, Carúpano, Juan Griego, La Guaira. Es decir, que de tierra firme iban a la isla, sí, y de la isla sí venían hacia acá. Eso es. ¿Y otra vez en tierra firme hacían otra escala? No. Ya directamente a La Guaira. Ah, bueno, entonces, y una vez en La Guaira, ¿qué te pareció La Guaira? Bueno, La Guaira me pareció una ciudad inmensa, porque justamente llegué al hotel La Mejor, que es justamente el hotel que estamos reconstruyendo actualmente, donde va a despachar la directiva del municipio Vargas. Sí. Este es precisamente ese puerto a donde llegó don Carlos. Esa era la casa Boggio, que resulta que Boggio se lo vendió a un señor Alvarenga allá en Francia, como que fue, ¿no? Y Alvarenga se lo alquiló a la señora Cecilia Escalante, a quien tengo gran agradecimiento, que fue más que nada la que me crió a mí, porque mi tío se fue para Colombia y me dejó a mí. Yo después allí me empleé en la casa de León Marcú, estuve allí, y el año 34 empecé a trabajar en Panamérica, ganando un sueldo de 150 bolívares mensual. ¿Cuánto? 150 bolívares mensual. ¡Ay, qué realero! Porque en realidad el gerente, que era el señor Ramírez Rey, ganaba 300, y yo era su ayudante. Allí en Panamérica justamente éramos 5 empleados nada más. Aquilino Pérez, Gregorio Delgado, Eulalio González, un señor Carvajal y yo. Pero un momento, Eulalio González era el espantachivo. Sí, más o menos, sí. Es bueno que se cuente que... Era el que le decían el chivero. Exacto, porque el que tenía que... Cuando venía un avión, así como Tatú decía, le gritaba el papá, a espantar los chivos. Y entonces salía a espantar los chivos para que pudiera aterrizar el avión. Aterrizar el avión. Hay veces que cuando no estaba el espantachivos, yo mismo espantaba los chivos. Porque yo hacía de todo. Oye, alguna vaca. Sí, también, sí. Bueno, Pan American Airways. Pan American Airways, sí. Ahora aquí tenemos una foto de las oficinas. Sí. Creo que este caballero que está aquí eres tú. Sí, ese es el que está sentado soy yo, y está Luis Escalante, que era el segundo mío en ese entonces, que ya murió, y el otro es Delgado, ¿no?, que también murió, ¿no? De esos muchachos Delgados justamente que vivían allí, la familia Delgado. Sí. Por cierto, vamos a hacer un recorrido atrás de esta foto para que, por ejemplo, en la próxima se va a ver el terminal de pasajeros. Sí, justamente. Míralo ahí en el monitor, ¿ves? Sí. Esa es justamente la primera
el primer edificio de la Pan American Airways, o sea, el primer edificio del aeropuerto de Maiquetía, que fue instalado el año 30. O sea que la Pan American empezó el año 30 en Venezuela, ¿no? Con los aviones Sikorsky de 6 pasajeros. Bueno, eran 3 Sikorsky, el S-40, No, 38. llegaba el S-38 y S-41. Uno era de 6 y otro era de 10. Pero ellos Después llegó el 43, que ya eran de 13. Ahí está el avión. Bueno, por cierto, que ellos en Maracaibo acuatizaban. Acuatizaban, igual que en Guanta. En Guanta, ¿no? En La Guaira aterrizaban y en Cumarebo aterrizaban. Después en Maracaibo acuatizaban y de allí iban a Barranquilla. Sí, e incluso por el lado venezolano. Aquí vamos a ver una foto muy importante, mira, sí. Carlos, en donde creo que esto fue cuando llegó Gil Borges. Eso fue justamente cuando llegó el doctor Gil Borges después de la muerte de General Gómez. En ese mismo vuelo llegó también Carlos León, el doctor Carlos León, pero en vista de que no tenía el visto bueno del gobierno para la entrada, entonces el doctor Gil Borges tuvo que llamar a hablar al presidente de la República, que era el doctor Eleazar López Contreras, y entonces lo dejaron. Sí, lo mismo pasó con el doctor Jovito Villalba, bueno, el entonces bachiller Jovito Villalba, que por los problemas de que acaba de morir Gómez y ellos eran exiliados. Sí, eran exiliados, sí. Aquí... Después Gil Borges fue ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Allí justamente en esa fotografía está el primer empleado de extranjería que tuvo Venezuela, ¿no? Porque como tú sabes, antes iban ¿En dónde de Gil Borges? Ese señor que está aquí, no me acuerdo el nombre, este fue el primer empleado de extranjería, ¿no? Este que está de sombrero. Ajá. Porque vamos a ponerlo aquí. Antes, tú sabes, los pasajeros los despachaba la misma prefectura, ¿comprendes? Pero después ya cuando vino el gobierno de López Contreras, normaron la extranjería. Bueno, y aquí tenemos un personaje uniformado y con una rolitranco de cachucha, que es Carlos González, ¿verdad? Sí, justamente ese es el uniforme ya. Nosotros empezamos primero con un uniforme blanco, ¿no? Y después lo cambiaron para el uniforme negro. Mire, ¿y qué pájaro es ese? Ese es un guacamayo que mandaron, pero no se podía embarcar porque estaba prohibido enviar pájaros. Sí, y entonces tuve que dejarlo allí y cuidarlo hasta que llegara el dueño a buscarlo. Sí. Tuve que tener ese trabajito. Sí. Estas son las instalaciones, yo como que te las... Esa es justamente las instalaciones del edificio adentro, que eran el salón de recibo, que eran esas sillas de paleta que llamaban antes, y cuando había muchas personas sacaba unos asientos de lona, tú sabes de eso, que se cierran, y así era que se le recibía a los pasajeros. Pero ahora yo voy a hacer una cosa mejor. Tú las vas colocando porque así las vas viendo y las vas reconociendo, porque aquí te va a salir una tortícula. Bueno, este es justamente el avión ya S-43. S-43 ya tenía steward, porque los primeros aviones no tenían, yo tenía que darle la mano justamente a los pasajeros para embarcarlos a bordo. Tan así que cuando se fueron los gomeros, a mí me decían que era gomero porque tenía que darle la mano para entrar al avión. Ya en el steward, este es un muchacho venezolano, pero creado en Trinidad, ¿comprende? Había un apellido Cova, como que era, este era Fernández, como que era. Y este señor que está aquí es Jacinto González, un hombre muy conocido en La Guaira, que era justamente los que iba de la aduana a despachar los pasajeros y la mercancía, ¿no? Porque tú sabes que la mercancía, primero lo que venía eran muestras, ¿no? Pero ya en tiempo de guerra toda la mercancía venía por avión y teníamos que hacer los despachos enseguida, y entre ellos estaban unos señores, Jacinto González, como te dije, y Alfonso Mercader. No eran interventores de aduana, pero iban a representar a los interventores entonces, y eran los encargados de hacer la operación, que era en tiempo de guerra, como no venían buques a La Guaira, todo el movimiento venía por avión, el alimento a Venezuela, porque en Venezuela no había fábrica. Entonces estos señores tenían un sistema de que salía la mercancía del avión, se reconocía y enseguida, mediante responsabilidad de la Panamérica, se despachaba ya a despachar la mercancía. O sea que la ley, cuando eso decían que era 24 horas, ¿no? No es como ahora que son 6 días.
Y entonces se despachaba del momento porque allí no había ni edificio donde se podía guardar la mercancía. No, eso era una taguara. Ese era un sistema que hubo, ¿comprende? Y así, tan es así que una vez, cuando ya se cambió, que vino el señor Víctor de Castro, un hombre muy honorable, que fue interventor, me trancó, porque se debían como 3 millones de bolívares. Entonces, cuando eso, el administrador de la aduana era el doctor, le estaba recibiendo a Riaza al doctor Bustillo, ¿comprende? Entonces yo llamé al doctor Traveso Paul, que era el ejecutivo de la Panamérica, y le dije que me habían trancado, y me dice, ¿por qué? Porque se debe un dinero, no te se debe dinero, está en el National City Bank. Entonces me dijo, bueno, dígale, ¿se puede sacar ese dinero? ¿Cómo no? Dígale al doctor Bustillo y al doctor Arriaza que no lo puede trancar porque la mercancía no se puede dejar de despachar, que si quiere se le pague el dinero enseguida, pero estos señores muy bondadosamente me dijeron, no, hágame una carta donde se hace responsable en nombre de la Panamérica de pagar lo que se debe, y así se hizo. Se liquidó todo y se pagó. Entonces siguió la operación como era, ¿no? Ahora, para seguir la operación, está curioso que este programa, con don Carlos hay que hablar tanto, porque tiene tanta historia. Hasta el año 46, Sí. ¿tú ves? Vino entonces la nueva ley de que la mercancía tenía que ser reconocida en Caracas, que fue un disparate, ¿no? Porque ¿cómo era posible que estando en el aeropuerto de Maiquetía iba la mercancía a Caño Amarillo? Pero, y mire, y por aquella curvilínea carretera. Estando nuestro querido amigo y guaireño de ministro de Relaciones Interiores, yo le conté toda esa historia a Reinaldo Leandro Mora, quien tomó las previsiones de corregir esa ley. Y entonces que La Guaira fuese el puerto donde se reconocían las mercancías, así como muchas cosas que le pedía a Reinaldo, que también lo hizo por el bien, porque es un hombre que se ha preocupado mucho por el municipio de Vargas. Bueno, y a propósito, no solamente el municipio, sino el puerto de La Guaira, que íbamos a hablar del puerto de La Guaira, que es una población tan importante, que yo siempre he dicho en muchos programas que le he dedicado a La Guaira, sí, que La Guaira llegó a ser más importante, más resonante que la misma capital Caracas, por razones obvias, que en Europa, en Asia, en Estados Unidos, ¿para dónde va el barco? A La Guaira, o para Maracaibo, o para Carúpano, o para Puerto Cabello. Pero La Guaira de una resonancia universal, porque todo era con barco. Y entonces en este programa, que con el presidente de la Junta Administradora del municipio de Vargas, hemos tirado un poquito hacia un nuevo puerto, que es un aeropuerto de mucha importancia como es el de Maiquetía. Y entonces estamos planteando los inicios de la aviación allí, y por eso le digo a don Carlos que siga viendo estas fotos y colocándomelas en el atril con identificación. Bueno, justamente esta persona que está aquí soy yo, y este es el adjunto mío que era Manuel Aguilar. Aquí llevamos el despacho del avión, ¿no? Y ya aquí aquí, soy yo, este es Manuel Aguilar, que era el adjunto mío en ese entonces, y aquí están desembarcando los pasajeros. Aquí, como usted ve aquí, están la tripulación, y aquí están desembarcando los pasajeros del Seacock y ese 43, ¿no? Por cierto, justamente uno de estos aviones, con el capitán Robert Ford, ¿no? No podía aterrizar ni acuatizar, porque ya para acuatizar tenían que mandar a sacar todas las goletas que había en el puerto y no había. Entonces este hombre, por salvar a los pasajeros, se metió en una zanja y el avión quedó ahí colocado en esa zanja y no hubo problema. El avión luego se deterioró, ¿no? Que después se embarcó para Estados Unidos para repararlo, pero los pasajeros se salvaron. Ese mismo piloto... Ustedes salieron mar adentro, ¿no? En el rescate. No, eso fue en tierra. Se metió en una zanja que había allá para recoger las aguas de la quebrada de Tacagua. Ajá. Entonces, bueno, pero en una ocasión hubo un rescate. No, hubo eso, te he hecho un cuento después. Entonces ese avión se quedó allí. Por cierto, un guaireño tomó una fotografía y hubo un lío, ¿no? Porque querían comprar, querían quitársela, y entonces hubo que hacer un contrato con un muchacho de La Guaira, ¿no? Y entonces se le compraron los dos rollitos de fotografía que había tomado el avión caído
por 3.000 bolívares se hizo un contrato allí. Ay, qué realero. Sí, un realero cuando ¿En eso, qué ¿no? año fue eso? Eso fue el año 40, 42 más o menos. Caray, ¿Comprende? pues, como se dice, le puso Sí, las bueno, botas. ese avión, ese mismo piloto, cuando el bombardeo de Pearl Harbor, la Panamérica tenía en Pearl Harbor 2 aviones, ¿no? Y uno le tiraron una bomba y el otro se le fue a los japoneses y fue a tener a San Francisco. Ya llegando a San Francisco, los americanos le mandaron unos aviones de caza para que... Y ese piloto llegó salvo, Sano y salvo. sano y salvo. Ese mismo piloto que tuvo esa historia aquí. Este señor es Ramírez Rey, que fue Póngamelo ahí para que lo vean. Este es Y- Ramírez Rey, Ajá. que con la bandera que le damos la salida a los aviones, ¿comprende? Esta es la bandera que usamos para la salida de los aviones. Está esperando y esta allí. bolsa. Ah, bueno, no, esa es la bandera. Esa es la bandera roja, ¿no? Es la bandera roja que dice peligro. Todavía no podían prender los motores. Mientras esté la bandera roja era peligro. Entonces esta es la de cuadro ya para salir. Pero don Carlos, para mí hace el favor y me enseña la foto así, porque si le pone la mano No, arriba, sí, no claro, se ve nada. así. Esta es la bandera roja, como diciendo que el avión todavía no podía salir, ¿no? Esperar que prendan los motores. Después que prenden los motores, entonces le ponen la otra bandera, que es la de cuadro esta, para como tú sabes, los carros de carrera, ¿no? Sí. Eso era antes. Y para darle el tiempo a los aviones, nosotros, por un teodolito, llenamos una bomba, ¿no? Y entonces hasta que se perdía esa bomba era que le dábamos el tiempo a los aviones, por el teodolito, ¿no? Entonces de allí le dábamos al weather, como Sí. decían los americanos, ¿no? El tiempo. Estos señores que están aquí son los señores de este Marcano Moy, que era de la prefectura, y este señor es Gómez, que después tuvo un negocio en La Guaira. Este es el señor Pippenger, que era el jefe de ¿cómo se llama? Mecánico. Este señor es Ramírez Rey, y esto es Tintín Almarar, hijo del doctor Almarar. A propósito, vamos a aprovechar, ratificar con don Carlos González, que es un pionero de la aviación. El asunto, hoy en día esos aviones que uno ve, que son unas manifestaciones que caben en un aparato. En este caso, el S-38, ¿cuántos pasajeros admitía? Ese 31 era de 6 pasajeros. Ajá. Ese 41 era de 10 pasajeros. Ese 43 ya era de 13 pasajeros. Ajá. Después de ese 43 llegaron los Douglas, de 15 pasajeros. Ajá. Que ese es donde yo estoy por ahí. Ahora lo Douglas, vemos. sí. Ahora, volviendo al periplo venezolano de los Sikorsky de Pan American Airways. Sí. Ellos venían, creo que partían de Cayo Hueso. Ellos salían de Trinidad. El sistema de aquí era Trinidad, Maturín, no existía Barcelona. O No existía, Caripito. Guanta todavía no existía. Caripito se llama Cachipo. Cachipo, Caripito, estaba Monaga. Cachipo, La Guaira, Cumareo, Falcón, ¿no? Sí, Maracaibo, Barranquilla. Barranquilla, después de Barranquilla Quinto, e iba otro avión, hacía escala para otro Ajá. avión, ¿comprende? Bueno, pero el vuelo... Pero el vuelo ese llegaba nada más que hasta Maracaibo. De Maracaibo cogía otro para Barranquilla. para Barranquilla, hacía otra escala, ¿comprende? Pero, Otro avión. exacto, pero se originaba Pero en Puerto Maracaibo España. ya venían los aviones grandes, que eran ya los más grandes, eran de más o menos de 25, 30 pasajeros. Los Clippers, Sí, los Clippers grandes, exacto, de 4 sí. motores. Este eran No, de que 2 incluso motores. el gran viaje Sí, fue el aquel gran viaje Clipper era, China. bueno, justamente la Pan American Airways, para atravesar el Atlántico, hizo el China Clipper y Hawaii Clipper. El China Clipper está en Miami como una reliquia, que era un avión de 13 pasajeros, pero tenía mucho combustible, de 4 motores. Ese mucha avión, amplitud. el Hawaii Clipper, como el Samoa Clipper, que también se perdió, y otro, que es el accidente que tuvo la Pan American un año negro, ¿no? Como el martes, el viernes negro, un año negro que perdió 4 aviones. Entre ellos fueron el Hawaii Clipper, Samoa Clipper, otros Clipper pequeños de ese tren, ¿no? De Clipper no, Mira, a propósito Icoque ese tren. de que empezaron los de ese tren. Ese es el de ese tren, primer de ese tren, que yo tuve la oportunidad de retratarme allí. Bueno, aquí Este está soy don yo. Carlos González. Aquí estoy yo, y este es uno de los que le echaba gasolina al avión. Marcelino, se llamaba Marcelino.
Bueno, y este caballero que está aquí, Este justamente me retraté en un avión, el primer avión de guerra que llegó aquí, como ustedes saben, ¿no? El gobierno americano, por la situación geográfica de Venezuela en el hemisferio occidental, tuvo que extender el aeropuerto por la defensa del sí, mismo, claro. ¿no? Esto fue el Entonces, esto fue el año 40, ¿comprende? Pero como en ese entonces el presupuesto de Venezuela era 450 millones, entonces el gobierno de Venezuela no podía hacerlo, entonces lo hizo la Pan American Airways. Digo, el gobierno americano. Sí. Y el representante de la Pan América, quien daba los carnets para entrar allí en tiempo de guerra, era justamente George Brown, que era el representante del Station Manager, que era el representante de la Pan American Airways. Y ahora aquí le tenemos una sorpresa en este atril. Es un avión famoso Sí. que ya lo va a describir don Carlos González. Bueno, este avión es el avión de Jimmy Ángel. Jimmy Ángel con este avión hacía viajes a la sabana, a Ciudad Bolívar, ¿no? Donde justamente, y después se llevó como copiloto a Tintín Almarán, quien trabajaba en Panamérica, pero después se fue, era el copiloto de Jimmy Ángel, de ese gran piloto que Sí. justamente... Incluso ese avión hoy en día es una reliquia Sí. que Yo lo tienen este te lo- precisamente en... En el Santo Ángel, ¿no? no, lo llevaron para Lo Maracay, llevaron para Maracay, para sí, el, para para el Maracay, Museo para el Aeronáutico, museo, que es sí, muy sí. importante. Sí, Porque ese es un avión no solamente histórico, sino heroico, Heroico, y sí. además que forma parte Yo- pues, de la aviación internacional. yo como justamente gran- volé 3 veces con Jimmy. Sí, Sí. y me dice, Por aquí, pues justamente. yo conocí un mecánico de aviación, muy amigo de Jimmy Ángel, que me dice que ese Jimmy Ángel tenía más valor que el que inventó el toreo. No, si una vez. Porque se metía en su carcacha, que muchas sí. veces tenía problemas. No, si una vez me hice una muchacha que la atendía allí en Herbán, que le decían la perica. Señor Carles, ¿por qué usted no dice a Jimmy que, bueno, vámonos, mire, le digo, mira, Jimmy, la muchacha quiere montarse. Pero entonces Jimmy, cuando fue a aterrizar, apaga el motor del avión. Y la muchacha empezó a gritar, ¿qué muchacha con ese escándalo allí? Le digo, bueno, chico, ¿pero qué te pasa? No, que mire, que es el motor. Bueno, y era que Jimmy lo hizo a propósito, ¿no? Sí. No, de verdad, es que él... Bueno, yo tengo muchos recuerdos también de la cuestión de la aviación, un recuerdo muy grande, a quien le di también cierta fotografía de esa, porque yo esa fotografía no las daba, que es el capitán Sánchez Carrero, un gran amigo, fue un gran hombre que últimamente que estaba de embajador en el Japón. Pero ese fue el primer agente que tuvo la aeropostal, porque la aeropostal empezó a figurar en... Él se llama Carlos. No, se llama JJ Sánchez Carrero. Juan José Sánchez Sí, Juan Carrero. José Sánchez JJ Carrero. Sánchez Carrero. Un hombre muy inteligente, muy... Bueno, teníamos una llave ahí entre Aeropostal, porque como yo en realidad soy venezolano, le dije, no, mira, Sánchez Carrero cuenta con un amigo aquí, a pesar de que yo soy aquí gerente de tráfico de la Panamérica, yo estoy completamente, soy venezolano y tan es así que le dije, mira, chico, ¿cómo es posible que la misma Panamérica que sea el que haga los viajes locales? ¿Comprende? ¿Por qué no sé? Entonces me dijeron, estaba la constituyente y Ramírez Rey, hicimos la ley más o menos para que se cambiara el sistema de aviación, que sea la compañía venezolana que hagan el viaje local. Sí. Mira, a propósito... O sea, la mercancía locales. Sí. A propósito, tú debes conocer desde hace mucho tiempo a un gran periodista, un gran relacionista, que ha sido presidente de la Asociación de Relaciones Públicas y de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, y presidente de Pan American hoy en día, y gerente siendo venezolano, gerente para el mundo de Pan American. Ajá. Tony Luke. Tony Luke, sí, justamente, no lo trataba, pero hace como 6 meses me quería tener una entrevista conmigo porque iban a condecorar, a poner unos pins a esos veteranos, y entonces me llamaron para que le pusiera el pin de 45 años a un señor Bayán que todavía trabaja, y como empezó a trabajar en Panamérica cuando yo era gerente allí, ¿tú ves? Entonces yo fui el que le puse el pin, y entonces ese fue un almuerzo que tuvimos allá bueno. Entonces, como... Pero el primer gerente que tuvo la Panamérica en ese entonces, cuando llegó aquí, fue Robert Dougherty, casado con... Ese fue el que después se metió en el negocio de Mecate. En el Mecate, sí.
Este fue casado con una gran señora aquí, una señora muy importante de la sociedad caraqueña, de Chicha Freeman, la Freeman, ¿no? Que creo que hace 6 meses que murió, ¿no? Bueno, entonces mire, vamos a hacer una cosa. Sí. Como el tiempo lo invertimos en Maiquetía y en los pioneros de la aviación, tenemos que hacer otro programa sobre La Guaira en este caso, pero como un aperitivo. Vamos a mostrar esta foto extraordinaria que tiene que ver con Maiquetía, que es la llegada del famoso Cristo del Calvario de Maiquetía, que se llegó por la gran labor realizada por el padre Machado. Sí, justamente eso llegó en ese cajón. Ay, perdón. Y para no abrirlo se lo llevó a la aduana para que le hicieran el reconocimiento de ley. Entonces por aquí están todas estas personalidades. Por ejemplo, aquí está el señor Cicerine, que es el padre de esa gran mujer que aún está con nosotros y fue la primera mujer que nos representó en el Consejo Municipal de Caracas, Sí, a la pero Guaira. un momentico, como ya está... Juanita Gómez Cicerine. Exacto. Sí. Y entonces el Cristo lo ven aquí, Sí. empiezas y aquí como... Aquí está el Cristo cuando Pero ya... esto lo tenemos que hacer en otro programa. Sí, don cómo Carlos, no. pues se acabó el tiempo. Sí, se con acabó el el tiempo. Cristo de Maiquetía y después nos vamos por La Guaira. Después nos vamos y por con La el Guaira. abrazo cordial del siempre, lo mejor de lo mejor y el agradecimiento a don Carlos González por haber venido a Crónica. Bueno, yo le doy las más expresivas gracias a todos los componentes de este programa, empezando por el licenciado Clan, ¿no? Y a ti, como amigo y como guaireño que somos como hermanos, a pesar de que yo no soy caraqueño, pero guaireño de adopción. Y igual este que yo. tiempo se terminó y eso lo tenemos que decir después. Sí. Con el cordial saludo de siempre, vuelve Crónica en esta ocasión a tratar el tema del litoral, de ese brazo azul de Caracas que es La Guaira y toda esa maravillosa costa. Y como en programa anterior con don Carlos González, que es el primer presidente de la Junta Administradora del municipio Vargas, vamos a empezar por donde terminamos el primer programa. Una cosa muy importante que tiene el litoral es un monumento religioso, artístico y turístico, que es el inmenso Cristo que está en el Calvario de Maiquetía.